Jason Meléndez. Jason, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es la historia Gracias. suya? ¿Qué le ocurrió? En el 2015, cuando estaba prestando servicio en la escuela de policía de Corozal, Sucre, pues en las noches, pues cuando siempre en la policía cuando uno siempre tiene que bañarse después de hace tanto ejercicio y eso, y bueno, y eran como las, más o menos, como las 11 de la noche. Ya todos nos bañamos, nos acostamos. ¿Me puede hablar un poquito más fuerte, amigo? Le pido el favor. Sí, señor. Gracias. Bueno, cuando ya estábamos bañados, ya todos nos acostamos, sentimos la llave, la canilla. Aló. Bueno, parece que la llamada se cayó, se ve un poco mal. Amiga, buenas noches. Buenas noches, tripas. ¿Quién habla? Edgar es mi nombre, tripas. Edgar, ¿cómo le ha ido a usted? Bien, bien, hombre. ¿Usted qué tal? Saludos para Laguna también. Bien, Edgar, bueno, me alegra mucho. ¿Qué historia le quiere compartir a la audiencia esta noche? Hombre, una historia que sucedió con mi hija hace poco, hace 20 días exactamente. Sí. A ver, le cuento más o menos. Yo, anterior a la pareja, a la mamá de mi hijo, tuve una pareja y ella había quedado embarazada. Sí. Tenía 2 meses y abortó cuando tenía 2 meses sin mi consentimiento y demás. Sí. Nosotros acudimos porque nos empezó a ir como mal, y acudimos a una persona que decía hablar con ángeles. Y esa persona nos dijo que el angelito pues iba a ser niño, que él nos perdonaba por todo, que él se había comunicado y que lo único que él pedía era que le pusiéramos un nombre. El nombre que le pusimos a este angelito fue Juan Andrés. ¿Sí? Hace 20 días. Sí. Bueno, mi hija tiene 5 años de edad. Mi hija tiene 5 años apenas. A ella nunca se le contó esta historia para absolutamente nada, porque pues no está dentro de las historias que se le puedan contar a un niño de 5 años. Y hace pocos días se despertó. La mamá me llamó diciendo que la niña se había despertado llorando, diciendo que el hermanito mayor, que se llamaba Juan Andrés, que le había presentado en sueños. Así le dijo la hija, tal cual, Así, mi hermanito mi Juan hija, Andrés. Mi hermanito Juan Andrés, o sea, así se lo dijo, mi hermanito mayor Juan Andrés. Yo no lo podía creer, realmente no juego con eso y en serio me pasó. Llevo 20 días preocupado, por decirlo de alguna manera, pero pues no preocupado al mismo tiempo. Porque realmente pues el niño se le presentó a su hermanita y le dijo que no se preocupara, que él la iba a cuidar, que todo iba a estar bien. Y la niña con nombre propio. ¿Y lo describió o algo? ¿Lo vio o solamente lo escuchó? Sí, que el niño la invitó a comer helado y que la cogía de la mano y le decía que él era el hermano mayor y que él la iba a cuidar, que no se preocupara, que todo estaba bien, y que le mandara un abrazo a su papá, fue lo que le dijo. Uy, no, esas historias son las de no creer. Además, si la niña hubiera dicho, no, es que me visitó un niño, uno dice, bueno, pero es que ahora con el nombre que ustedes le pusieron al angelito y nunca le contaron nada a la niña. Nunca, es la prima, o sea, de hecho la mamá de la niña me dijo, mira, la mamá de la niña se sabe la historia, pero ni a ella le conté el nombre de mi hijo muerto, o sea, nunca le conté el nombre, o sea, que ella tampoco sabía de dónde, y ella me envía audios a mí, porque está grabada en audio la niña diciendo, no, es que mi hermano Juan Andrés y no sé qué. O sea, realmente, pero entonces, no fue solamente una vez, sino desde ese entonces la niña siguió hablando de su hermanito. No, solamente fue esa vez. Ah, ok. Sino que la mamá, pues, inmediatamente la mamá de la niña lo que hizo fue identificar a mi hijo, pues, porque ella sabía que yo tenía esa historia. Sí. Pero pues le repito, ella tampoco se sabía el nombre ni nada, absolutamente nada, simplemente la niña diciéndole a mi hermanito, y me llevó a comer helado y él me dijo que me iba a cuidar y que le mandara saludos a mi papá. ¿Ustedes después de ese suceso ya le contaron algo a la niña o no? Ok, ahí viene la otra parte, Tripa, que realmente yo he querido hablarle a la niña de cierta manera, decirle, mi amor, yo tengo una historia que contarte, o sea, tengo que contarte de un angelito, y la niña se pone
súper molesta, Tripas. O sea, usted no se imagina, una niña de 5 años, le repito. No, Súper molesta. y yo la verdad no sabría qué aconsejarle, hermano, no me meto ahí porque, sí, no, de pronto no sé qué podrá decir un psicólogo o algo Sí. porque pronto es un daño a un niño. ¿Qué tal uno decirle, no, no te asustes, se te apareció el angelito de tu hermanito que murió? Después la niña crece y de pronto, no sé, crece con un trauma, un miedo, porque va a entender que fue un fantasma lo que vio más bien, qué sé yo, o sea, Eh, o sea, no sé qué decirle qué hacer, o si dejarlo ahí, de decirle, bueno, viste a un niño y ya, y se acabó, pero no, sí. no sabría si decirle, no, No, si, pues yo quería entrarle, era diciéndole como, pues contarle que ella tiene un angelito que la cuida, no decirle que el hermanito murió trágicamente o algún tipo de cosas así, porque obviamente nos dañaría la mente de mi hija, claro, como usted lo está diciendo. No, mi intención no era esa, mi intención era decirle como si tienes un angelito que te cuida y te protege. De hecho, ella, Tripas, siempre ha mostrado visos como de tener un acercamiento muy grande con el tema religioso, con cosas porque, bueno, anexo a eso, anteriormente, cuando la niña tenía 4 años, un día se quedó mirando hacia el techo de un lado hacia otro, y miraba hacia el techo al lado del otro, y yo le decía, hija, ¿qué miras? Y me decía, no, es que estoy jugando. Y yo, bueno, perfecto. Y sigue y mira y no sé qué, y entonces la niña empezó a hablar, ¿para dónde me voy? Y entonces se fue para su habitación, y allá empezó a hablar, ¿sí? Y entonces ella dentro de la habitación tiene un cuadro de, de una virgen, sí, ¿sí? De la Virgen de Guadalupe, pero pues en caricatura. Y me dice, estoy jugando con ella, papi, por favor, ¿te sales? uy, no, Entonces ella siempre ha tenido como ese acercamiento, pues, que realmente, pero esta vez de estos 20, de ese tema de hace 20 días me dejó impactado. Realmente he tratado de llamarlos muchísimas veces porque, no sé, quisiera hablar con Xavier, de pronto tratar de entender un poco más. ¿qué poder hacer en ese caso, no? Porque Sí, exacto. yo la verdad sí, y no sé, bueno, lo voy a contactar con Xavier, vamos a hacer la tarea, pero no solo eso, eso yo creo que manejarlo más con una parte médica, la verdad. Obviamente el médico, pero cuéntele la historia, es que si yo me pongo hasta en el lugar del médico, ¿cómo no le creo a uno, cómo no creerle? Porque uno dijera, ah, no, muchos niños dicen jugar con su amiguito imaginario, bueno, bien, Ajá, pero ya que la niña diga, papá, mi hermanito me visitó, mi hermanito Juan Andrés me visitó, y ustedes nunca le exacto. dijeron a la niña que le Nunca. pusieron el nombre al niño que abortó a su mujer, Ujú. Juan Andrés, eso es lo que hace esta historia que Sí. que tome como esa realidad, llamémoslo así, no que la niña esté Mm, por ahí molestando con un amiguito imaginario. exactamente. Pues lo va a pasar a saber él qué opina de eso, pero sí, porque decirle a la niña que sí, que realmente sí, así era su hermanito el nombre, pues de pronto más grande a decir miércoles, se me apareció un fantasma. Sí. Sí, Tripas, esa es la historia, hermano, esa es la historia y realmente me hizo cambiar mucho la perspectiva de muchas cosas y también me hizo creer en ese dicho popular o en esa creencia popular de que los niños son más cercanos a Dios y a las cosas espirituales que cualquier otra por el tema de la inocencia que tienen. Sí, no, se habla también que los niños tienen como ese, algunos tienen ese don, que con el paso del tiempo lo van perdiendo, ¿no? Se va como va desapareciendo, pero que cuando son muy niños, en el caso de su hija de 5 añitos, logran ver de pronto fantasmas, cosas que nosotros ya no vemos, pero lo extraño sí es decir, vino mi hermanito Juan Andrés. Exactamente, nombre propio, eso fue lo más impactante. Créanme que cuando ella me envió el audio, yo lo único que hice fue ponerme a llorar y arrepentirme, Tripas, porque aparte de eso, yo hacía muchísimo tiempo no le hablaba al niño, o sea, no le hablaba a mi angelito, no hablaba con él, yo hablaba con él en algunas ocasiones y le pedía que me cuidara y que protegiera a su hermanita. Y yo había dejado de hacerlo precisamente como en el tema de que uno tiene que dejarlos descansar en paz. Pero realmente ese día me sentí muy mal y lo único que hice fue ponerme a temblar súper nervioso, Tripas. O sea, mi reacción fue llorar y ponerme a temblar súper nervioso porque no encontraba explicación de que la niña supiera el nombre del niño, si ni siquiera la mamá. Ahora, ¿Sabes? pensando en que si es o sea, porque esto la verdad nadie la tiene en lo paranormal, ahora, si a un niño que abortan a los 2 mesecitos, se puede convertir en fantasma, no lo sabemos. Exacto. Ahora,
si se puede convertir en fantasma, ¿con qué actitud estará ese fantasma, no? Eso también lo pensé yo. Porque puede tener rabia, estar dolido, porque al fin y al cabo lo asesinaron. Sí, así es. Pero no sé, porque interesante si su hija describiera al fantasma uno, y ahí viene la pregunta de muchos, ¿no, Laguna? ¿Será que los fantasmas siguen creciendo? O sea, si uno muere a los 10 añitos y se manifiestan unos años después, ¿será que lo van a ver como si tuviera 20, 30, 40 años? ¿Será que el fantasma sigue creciendo? Porque ahora, si pensamos que el niño que falleció cuando tan solo tenía 2 mesecitos, pues obviamente no está su cuerpo ni nada, ¿no? Digámoslo así, como para parecerse como un niño. Exactamente. Pero yo lo vi de la siguiente manera, Tripas, que fue lo impactante y valga mucho ese comentario que usted está haciendo porque al parecer sí crecen, o sea, según la perspectiva de mi hija o de lo que me contó, porque ella lo vio como su hermano mayor. Claro, lo vio ver. El que la llevó a comer helado a un centro comercial, o sea, lo vio como una persona grande. Claro, o sea, en ese caso de la historia de su hija, sí uno podría decir que siguió creciendo. Tal cual. Qué fuerte esta historia. Pero bueno, Xavier Piñero, buenas noches. Buenas noches, Dani. Bueno, Xavi, con este caso, Mi amor. no sé si estaba oyendo, le hago un resumen. Y tenemos a un papá. Un segundito. ¿Ahí me oye bien? Sí, le escucho. ¿Me escucha bien? Aunque se me puede marcar la oficina. Oficina, listo. Bueno, ya le vamos a marcar a la oficina mucho mejor. Es una historia de no creer la que tenemos en la línea. Por eso yo lo digo, en esto confía uno en la persona que llama, en la seriedad del hombre. Y bueno, Xavi otra ya lo tengo en la línea, Xavier. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Xavi, mire, llama un hombre, tiene una niña de 5 añitos, nos contaba que la mujer de él abortó un bebé a los 2 meses. Bueno, él siguió con esta mujer y todo, y resulta que hace un poco tiempo, la niña que tiene 5 años, ellos visitaron a alguien que conocía el tema de ángeles, y efectivamente la persona le dijo, mire, iba a ser un niño, pero lo mejor es que le pongan un nombre. Entonces ellos dijeron, bueno, pongámosle Juan Andrés a ese angelito. Listo, pasó el tiempo y ahora la niña que tiene 5 años le dice a los papás hace unos días, papá, es que vi a mi hermanito mayor, a Juan Andrés. Sí. Con nombre propio. Y ellos no le habían contado nada a la hija, nunca. No, claro, obvio. Lo dejaron en secreto entre ellos dos. Y la niña dice, papá, me visitó mi hermano Juan Andrés y le dijo que lo había visto como su hermano mayor. O sea, no un bebé ni nada, como un hermano mayor. Entonces él dijo, yo quiero hablar con Xavier, el hombre está en la línea ahí lo dejo Xavier a ver qué quiere él preguntarle. Yo le dije que pues esto manejarlo también desde la parte médica, que contarle a la niña, para no generar un trauma o algo, porque un miedo que la niña, ¿cómo así? ¿Vi un fantasma? ¿Qué es esto? Pero él quería hablar con usted, amigo. Ahí tiene a Xavier Piñeros. Gracias. Muy buenas noches, caballero. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Pues, ¿hay alguna relación y puedo como corroborar algo con el tema de la persona a quien le dio una guía a usted referente a darle un bautizo, ¿cierto? Una luz. Sí. En varios de los programas yo he dicho que la liberación espiritual, para que nos suene un poco fuerte, se asocia o en mi consulta o en el momento que yo pueda dar como ese leve, lo que yo canalice, que son las pérdidas de los hijos. Es decir, que no es que le va a pasar nada a los hijos que estén vivos. Son las pérdidas de los hijos a nivel natural, que en muchos programas lo he dicho, o tal vez decisivo. Decisivo me refiero a los abortos, o algún tipo de pérdida natural. ¿Qué pasa? Las personas que dianamente tienen cierto tipo de facultades logran como percibir y canalizar ese tipo de pérdidas. Generalmente, aquí a las personas, a los pacientes o a los oyentes, generalmente cuando les invito a que recordemos, porque hay que darle una luz, un bautizo y un nombre. Si lo unimos a la parte católica, uno va a la iglesia, efectivamente el sacerdote te hace lo mismo. Hay que obviamente confesarse, hay que hacer cierto tipo de oración, un perdón, literalmente, un bautizo y liberar. Extraño o no, lo de la niña, pues que es muy pequeña. Primero es sorprendente porque pues haberle dicho el nombre Juan Andrés
Generalmente sí se les da un nombre para darle luz y poder dar como ese desprendimiento de ese recuerdo, de esa acción, de esa decisión de los padres. Sí. Generalmente yo mando así también acá a los pacientes, por ejemplo, a prender 2 velitas blancas, una flor blanca, a darle una luz, un perdón de sí mismo, un reconocimiento por lo que se hizo, bien sea por decisión, y vamos a entregar, sí, a los ángeles según la creencia religiosa y demás, y vamos a entregar la luz. No quiere decir que el bebé generalmente esté ahí con la persona, pero sí hay un hilo. Por ende y ello, es importante que nosotros sepamos que siempre hay una conexión de los padres hacia sus hijos y sus hijos hacia sus padres. Por eso ese sexto sentido que los padres, cuando los hijos están en situaciones tediosas, sienten, o viceversa. Me sorprende mucho, caballero, es que su hija a tan temprana edad, tan pequeña, primero le había dicho un nombre. Tengo que ser muy sincero, yo no he visto el primer situación de liberación espiritual de aquellos niños, digamos, perdidos, bien sea por una cuestión de algún asesinato, en algún tipo de situación accidental, natural, del vientre, o en transcurso del nacimiento, o abortos. Sí. Nunca he visto la primera vez que haya un ciclo como evolutivo, así como nosotros tenemos cierto tipo, digamos, de niñez, infancia, adolescencia y adultez. Y obviamente el tema, obviamente, de bebés. Me sorprende mucho, caballero. Tengo que ser muy sincero con la situación que su hija primero tenía. Ahora, eso es muy personal, el nombre es muy personal. Yo incluso le digo a la persona, no me diga el nombre. Ese nombre usted lo pone, usted hace la liberación. Pues, saber lo que yo le decía a Tripas es que la grabamos, o sea, ella la grabó el audio a mi hija, pues porque yo ya no vivo con la mamá de la niña ni con la niña. Sí. Y fue como, mami, te voy a contar un sueño, y empezó. Y entonces por eso la mamá comenzó a grabarla. Repito, digamos que yo no quería decir, yo nunca le conté a ella precisamente, pues precisamente por la lógica que tiene Rivas, también en el sentido de que no vamos a traumatizar a una niña de 5 años obvio, que se le apareció un fantasma. Pero sí contar, yo quería como contarle y aclararle el tema del angelito. No se da la oportunidad, ya no se dio, ya no lo voy a volver a intentar. Pero lo más impactante para mí, Javier, y por eso yo hace muchos días estaba intentando llamarlos, es el tema del nombre propio. 1, 2, sí, que le haya dicho que es el hermano mayor. 3, que le haya dicho que le mandara un saludo y un abrazo a su papá. Y 4, bueno, hay una parte de la historia que de pronto sepas, o de pronto yo no me expresé muy bien, fue con otra persona, no con la mamá de mi hija actualmente, sino con otra persona. Ya fue otra pareja que yo tuve anteriormente. Y hombre, ni siquiera la mamá de mi hija sabía el nombre del niño. O sea, nunca se lo dije a nadie, porque ese es uno de mis más grandes secretos, y fue él. Yo solamente tengo un tatuaje en honor a él y ya. No tengo absolutamente nada más, y ni a nadie ando cantándole la historia para nada. Entonces, ahora también yo dije, no sé si de pronto pueda llegar a ser hostil, pero no se me ocurre que una personita de 2 meses sea hostil o se le esté presentando a su hermana en forma de un hermano mayor protector, invitándola a comer helado en sus sueños y demás, y diciéndole que todo va a estar bien, que la va a cuidar. O sea, no lo veo para nada hostil, pero para mí fue muy impactante, preocupante, y adicional a eso, impresionante. Yo quedé en shock. Yo tengo los audios, pues, de la conversación que yo tuve con la mamá, que con muchísimo gusto se los puedo hacer llegar a donde me digan, en donde yo pues ya con la voz temblorosa diciéndole, pero dígame quién le dijo a usted, o quién le dijo a la niña, dígame si usted fuera que le dijo, pero es que usted ni siquiera se sabía el nombre del niño. No, sí, es que usted nunca me lo dijo, por eso le estoy diciendo, por eso se la grabé, porque la niña con nombre propio, y es que es el nombre exacto, ¿sabías? Entonces, eso es lo impresionante. Y te creo totalmente, porque eso vuelvo a digo, a nivel católico, o lo que persona uno hace un bautizo y el nombre es sagrado y es un secreto. Eso a nadie se le cuenta cuando hay una pérdida de un hijo, y además que recordarles a un padre es muy difícil, y más un aborto, o sea, no. O sea, no fue un aborto consentido de mi parte. O sea, la mamá del bebé abortó, y luego yo me enteré cuando ya estaba en la clínica, pero o sea, no fue una decisión mía, fue algo muy duro,
Y por eso mi hija actualmente, mi pequeña hija es mi tesoro más grande porque yo debí haber sido padre hace mucho y pues por eso pasan estas cosas. Ahora, ¿por qué pasa 10 años después? Ok, porque aquí hay algo muy importante. Bueno, yo no te estoy diciendo que directamente sea por un aborto, por eso te digo, bien sea decisión o natural. O sea, lo que hiciste es algo muy, muy en secreto. Ahora, el tema en relación a lo que tú comentas es un sueño. Yo siempre he dicho que los niños son ángeles. Ellos trascienden de una forma rápida. Yo a Xavier Piñero le temo mucho cuando comienzo a escuchar tema de, bien sea una investigación o yo qué sé, los llantos de un niño, las risas, sus pasos, sus juegos, porque independiente a todo son ángeles. Independiente a cómo hayan fallecido, importante. 10 años después del tiempo, si una conexión a través con su hija, puede ser que así usted le veía una liberación. Usted acaba de decir algo muy importante, que el mayor sueño obviamente ha sido padre de mucho atrás, pero no se pudo, y que ahorita su luz más hermosa es su hija. Yo lo tomaría como un mensaje onírico. O sea, generalmente sí, en lo cual puede haber una conexión a través de los sueños. Vuelvo, digo, tengo que ser muy sincero, me sorprende mucho que su hija hubiese dicho el nombre y que hubiese dicho relación a su hermano. Porque 10 años jamás, o sea, como usted lo dice, no, nunca se le ha dicho nada. O sea, también me sorprende un poco, porque los niños hoy en día ven cosas, hablan solos, entonces se dicen que son niños que tienen un cierto tipo de amigos imaginarios u otros que sí son psíquicos. Si eso es así, yo lo que yo le invitaría a usted nuevamente es tratar de nuevamente hacer una liberación con el nombre que usted le otorgó a su hijo, ¿correcto? Sí. Ahora, es una situación que es en medio de un sueño, y no controlar los sueños de una persona es difícil, sí que menos de un niño, porque no conexión siempre va a haber. El consejo que yo sí le indico, por favor, es tratar de que usted nuevamente con que se siente, como cuando estamos en éxtasis de meditación, de conexión, y vamos a pedirle obviamente a Juan Andrés, si eres tú realmente, es importante que lo entregues, que los ángeles te acojan. Me sorprende mucho porque el tema espiritual, uno no puede evolucionar de 10 años a 15, 15, 20, 35, 40, no, son temporales. Entonces, me sorprende un poco por el tema del nombre y la conexión con su hija de 5 añitos. Lo único sería una protección y una muy buena liberación. Y otra vez, darle un bautizo, obviamente en protección para su hija. Y así sigue siendo muy repetitivo este tipo de situación. Es muy sorprendente, la verdad. Sí, yo bastante quería contactarlos y pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Paz, y a Laguna pues por haberme escuchado. Realmente sí quería ponerles en conocimiento y repito, si de pronto podemos avanzar un poquito más, de pronto no sé, Javier, alguna consulta privada, no sé, porque realmente sí o sea, aparte de que me recortó ese amargo momento, la situación toca con mi hija actual, que pues es mi tesoro más grande, repito, y pues no me gustaría que de pronto fuera algo malo, aunque vuelvo y repito, no lo veo desde una perspectiva mala, pero sí me gustaría de pronto ahondar un poquito más, de pronto tratar de establecer si es posible algún tipo de conexión o de pronto, no sé, o sea, tratar de indagar un poquito más, porque no sé por qué ahora, por qué en este momento y por qué a mi hija su hermanito intentó comunicarse con ella. O sea, no sé si me quiere decir algo, no sé si hay algo pendiente, no sé si debo hacer algo más, que ya pues obviamente en estos días haré el tema nuevamente de la liberación y el tema del bautizo. Eso está hace 10 años, él se llama Juan Andrés hace 10 años y realmente pues para mí está muy fuerte. Bueno, muy bien, pues a nuestro amigo gracias por confiar en nosotros, contar con nosotros y como él dice, para seguir ya en privado con Xavier Piñeros y la gente que quiera comunicarse con Xavier de manera privada. Xavier, ¿cuáles son sus líneas? Sí, Dani, muchas gracias. Además que hay una niña y por medio hay que ser muy responsables al tema, a la situación, pero sorprendente la historia, la verdad. Y las personas y sobre todo el que esté interesado, comuníquese en el 311-865-4069 o 321-432-7678. Recomendación para él, regale una luz, una velita, para que así no vuelva y ponga el nombre de él y bautícelo, entréguelo, literalmente cerrando ese ciclo y ese desapego espiritual en aceptación y reconocimiento a lo que surgió y pasó hace mucho tiempo atrás. Entrego la luz y libero en protección a él, a su hija y su familia, quien quiera que sea, independiente al nombre, que una conexión a través de la hermanita. Xavier, muchas gracias. ¿Quién habla?
Habla Manuela. Manuela, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Dani, mira, cuando yo tenía 3 años, mi mamá me contó que mi abuelo, que yo le empecé a hablar acerca de mi abuelo. Sí. Resulta que yo en el 98 y mi abuelo murió en el 95. Sí. Entonces, mi mamá me contó esa historia ya cuando yo era mayor de edad y me dijo que yo empecé a decir, mami, mi abuelo está aquí, te manda a decir que te ama mucho, que le digas a mi abuela que le quiere mucho, y que todos están bien y que él está muy bien. Entonces mi mamá me dijo en ese momento que se asustó muchísimo y se hizo la loca y salió corriendo. Entonces, sin embargo, nunca volví a tener una conexión con mi abuelo de nuevo, pero hace poquito, hace como 3 meses volví a hablar con él. Entonces, eso era lo que te iba a contar, que me parece súper raro porque yo jamás conocí a mi abuelo. Y yo me llamo Manuela en nombre de mi abuelo, porque se llamaba Manuel Erasmo. Bueno, Manuela, pues gracias por compartir esa historia esta noche. Como ella dice, se me hace extraño. Todo lo paranormal es muy extraño, es muy raro. Y lo que yo siempre les he dicho, lamentablemente no existe un manual, un diccionario para ir a encontrar la explicación única y verdadera, ¿no? Cada quien, cada persona relacionada a lo paranormal le puede dar a usted una explicación, una teoría, pero usted llega a su propia conclusión y a su propia verdad. Quiero saludar al Monseñor Andrés Tirado. Monseñor Andrés, ¿cómo me le ha ido? Muy buenas noches a todos, todo muy bien, aquí viniendo a saludar a estos hijitos, estas ovejitas descarriadas. ¿Cómo va todo ese tema espiritual, las liberaciones, los casos que le llegan a usted de personas a consultarle por temas de brujería, todo eso? Muy bien, mucho trabajo por todo lado, pero bien, ahí vamos con la ayuda del Señor, a veces nos agotamos, pero ahí estamos luchando. La otra vez alguien me decía, oiga Daniel, hoy en día en el año 2020 se ven casos de posesión. Claro, muchísimos. O sea, eso no es de la antigüedad ni nada. Y de brujería mucho, en muchos países, y en Europa, y en Estados Unidos, en Australia, en muchos lugares que usted piensa, no, es que están tan desarrollados, la cultura es superior. Eso no es solo el campo, digámoslo así. Sí, no, nosotros creemos que eso es de gente ignorante, y no, tengo casos de gente PhD, maestría, empresarios, exacto, eso políticos. No es que el poseído sea de X estrato, ¿no, señor? No, eso es parejo para todos. Muy bien, Monseñor Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal. Y ponía un numeral yo para la noche de hoy, que mucha gente anda tuiteando con ese numeral, el diablo en el cartel, y era a raíz que alguien me preguntaba y me decía que le gustaría hacer algunas preguntas sobre ese lado oscuro que es tan extraño, tan oculto, tan misterioso. Y la otra vez usted nombraba algo, pero me gustaría volver a hacer la pregunta, ¿no? Y es el famoso infierno. Alguien me decía que para la iglesia si existe el cielo y el infierno, y me decía, ¿y si existe, cómo es el infierno? El infierno, sí. A ver, es que siempre cuando se habla de este tema es muy polémico y toca las fibras sensibles. Tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco siempre han tocado este mismo tema porque siempre les tocan en sus pontificados hablar de este tema y ellos siempre lo dicen, sobre todo Ratzinger, el Papa Benedicto, que sí, de doctrina de la Iglesia, desde el inicio del cristianismo, el cielo y el infierno, pero el cielo no es un lugar físico, porque en la Edad Media nos hacían creer de que eran nubecitas y había un gordo de mechilarga con barba, con una cítara y tocaba y cantaba y entonces ahí estaba San Pedro con las llaves que salía y le decía, ¿qué hubo? Venga, usted sí se portó bien, no se portó bien. No, estar en el reino de los cielos es estar con Dios en la presencia de Dios. Y el infierno tampoco es un lugar físico, entonces yo no le puedo decir, mire, salga aquí a la Caracas y coja la 26 y baja por el deprimido y llega a tal lado y ahí llegó al infierno. Es un estado, otra dimensión, donde no es el asadero de pollos, como yo lo decía la vez pasada, que cogían, lo zancochaban y lo pasaban de una paila a otra. Como los muñequitos y todo, que salía el diablo con sus calderas y todo, y su trinche y todo el mundo bailando alrededor, ¿no?
Sí, esa es una visión de Dante en la cual él organizó 7 infiernos, siete niveles infernales para que tuviéramos como una visión de lo que iba a ser el infierno. Pero esa visión es más griega que judía. Para los judíos el infierno no es como nosotros lo pensamos. Y para el cristianismo, y como lo digo, es un sitio de oscuridad, de alejamiento de Dios, de tristeza, mas no es esa visión de la Edad Media, que utilizaron la teología de la Baja Edad Media, el oscurantismo, utilizar esa figura y en los que hayan podido ir a Europa o en alguna iglesia renacentista, gótica, van a ver figuras que se queman, cuadros, imágenes. Entonces era una visión muy sugestiva sobre la condenación. Entonces era algo psicológico que le recancaban a la gente: mire, si usted no se porta bien, se va a chamusquear allá en el infierno. Pero no, ninguno de las dos, ni el reino de los cielos es lleno de algodón, ni el infierno lleno de llamas, pero sí existen, son reales, porque Jesús habla del reino de los cielos, es uno de los mensajes más fuertes y más poderosos, y el objetivo de él venir a este mundo es para eso. Y también habla del infierno, o sea, la separación de Dios, en la oscuridad, alejarse de Dios completamente. Y así mismo como usted nos relata la descripción del infierno, si habláramos del diablo, que mucha gente dice el de cachos y cola, otros el hombre ese de negro que se aparece al lado de la cama de uno con la famosa parálisis del sueño. Si fuéramos a hablar para la iglesia, el diablo, ¿tiene alguna representación física? No, no existe, no hay, se habla del enemigo, tiene muchos nombres, se le asocia con algo oscuro, algo tenebroso, un ángel caído, pero en realidad esa visión de la Edad Media, que un monje coge y hace una fusión de diferentes culturas, entonces de unos coge los cachos, otros la cola, el otro los ojos de fuego, y forman el macho cabrío y dicen este es el demonio. No, esa no es la figura, aunque sí hay algunos que la ven así. También debemos de hablar algo que se llama de revelación privada, cosas que ocurren de forma privada. Entonces han habido muchas manifestaciones, sueños, apariciones, visiones, gente que ha estado en el borde de la muerte o clínicamente lo han desahuciado o muerte clínica, y han dicho que han tenido experiencias y que han visto al demonio de esa forma, y el infierno en llamas. Entonces pues no sabemos, como yo les decía la vez pasada, yo no estaba allá y con la ayuda de Dios no voy a estar. Entonces no les puedo decir es que yo estuve y sé y vi y esto y lo otro. ¿En qué forma yo he visto el demonio? El demonio, cuando está poseída una persona, se manifiesta. Sí. Y en imágenes, en sueños, en visiones, se ve como un ser oscuro que se manifiesta. Y la tradición habla de que él puede tomar cualquier forma. No hay un tipo, digamos, un prototipo de decirme es que este es el perfil del diablo y pila, si usted lo ve, es que es un hombre alto, negro, acuerpado, no, es que es un hombre alto, mono, de ojos verdes, no hay tipo para eso. Muy bien, voy a abrir las líneas para que usted en esta noche hable con el Monseñor y le haga esa pregunta que quiera, relacionada con brujería, con demonios, con los ángeles, con los sueños, porque también puede lograr interpretar los sueños. El Monseñor, muchas gracias, acá trae un libro llamado Los siete rostros de Jesús, muchas gracias. Para que usted hable con el Monseñor, muchos nos piden esa oportunidad de tener unos minuticos al aire con él para resolver algunas dudas, de liberaciones también. Entonces puede llamarnos al 031-288-4218, 031-287-9731 para que nos marque. Hable con el Monseñor en esta noche acerca de un sueño, repito, algo espiritual, algo de brujería. Llámenos. Ya las líneas están abiertas. Pueden llamar al Padre en este momento. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Yair. Yair, gracias. El Padre lo oye. ¿Qué le quiere comentar? Pues no sé, quiero comentarle, no sé, es que yo he estado como mal y pues quiero comentarle a ver sobre que es que yo me he soñado antes con mi primo que había fallecido y eso, entonces... O sea, lo suyo está relacionado a un sueño con un difunto. ¿Señor? O sea, un sueño con alguien que falleció. Sí, señor.
¿Y qué ocurre en el sueño para que le dé más información al padre? Pues me soñaba con él como a él tuvo un problema, entonces a él lo mataron, entonces pues, no sé, me soñaba con él, entonces él me decía que él desde donde estuviera iba a cobrar venganza y después me soñaba que él me visitaba y estábamos así jugando en una casa y todo eso y me decía que se tirara y así jugando conmigo. ¿Qué le podemos decir de ese sueño a él, padre? Bueno, muchas veces también creemos que seres queridos o familiares o amigos a veces es el enemigo, espíritus bajos que nuestra mente toma, se desarrolla esa imagen de esa persona conocida en nuestra mente, en nuestro inconsciente, porque es de confianza, no va a haber un rechazo. Pero también muchas veces las personas que fallecen, dependiendo también de cómo fallezcan y su nivel espiritual, tienen manifestaciones con seres queridos, amigos, dándole a entender o interactuando, buscando una ayuda, dando algún mensaje o simplemente manifestándose cuando son circunstancias así de sueños raros y sueños como pesados, difíciles, es porque muchas veces ellos no están muy bien espiritualmente. Están como en ese proceso, no es que uno muere y ya se va para el reino de los cielos, sino es un proceso y en ese proceso pues debemos de ayudarlos espiritualmente. Monseñor, lo hace una pregunta ahorita de una historia que pasó en el cartel. Imagínese que llamó un hombre y nos contó que tuvo una pareja, la cual abortó un hijo de él a los 2 meses. Él no sabía de eso. Después, él consiguió otra pareja, con la cual tuvo una hija, de 5 añitos, monseñor. Y él fue un día donde alguien que conocía de ángeles y le dijo que lo mejor para ese niño que habían abortado era ponerle un nombre, como para volverle un angelito. Le dieron el nombre de Juan Andrés. Y bueno, eso quedó en secreto él con su pareja. Él siguió su vida con la mujer y resulta que un día la niña que tiene 5 añitos se levanta y le dice: papá, vi a mi hijo mayor, a Juan Andrés, y le dio el nombre y todo. Vi a mi hijo mayor llamado Juan Andrés y ya lo vio como un niño mayor. Entonces hay varias preguntas. ¿Qué pasó ahí? ¿Será que sí se le apareció el fantasmita de ese niño el cual murió en un aborto a los 2 meses? ¿Los fantasmas siguen creciendo después de fallecer? ¿Qué puede explicar usted esa historia, padre? Bueno, la iglesia tiene definido que el limbo no existe, o el mundo intermedio, y hay muchos exorcistas que no creen en los espíritus, ni los fantasmas, pero por experiencia sí he tenido, mire, casos donde han habido abortos y el mismo espíritu del bebé se ha metido a la misma persona. Ese es uno. Otros he tenido casos donde ellos han ido en un mundo paralelo, en lo que llamamos mundo intermedio, y han ido creciendo en ese mundo. Por eso de pronto lo vio grandecito. Lo vio ya grandecito. Y hay otros casos donde el enemigo se hace pasar, ¿no? Tiene información, alguna cosa, alguna entidad baja, entonces como para tener atención, como para acercarse, como para tener esa confianza. Llamar la atención, utiliza nombres propios y todo. Propios, sí, claro. Y sabe más o menos un poco de la condición que están las cosas. Como una manera de ir entrando despacito a la familia, claro, y a la niña. Claro, claro. Miren, la mayoría de las películas que a ustedes les gusta tanto ver de Chuquis, la mayoría son casos reales. Han habido manifestaciones de poltergeist, de espíritus, pero muchas veces esos espíritus no se muestran agresivos, ni violentos, ni macabros. Entran amigables. Ya después cogen confianza y ya después sí se ve las intenciones. Muy bien, monseñor Andrés. ¿Quieren hablar con el monseñor? Pueden marcar ya las líneas. La Mega, buenas noches. La Mega, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Luis. Luis, hábleme más claro y fuerte, por favor, para poderlo oír. ¿Qué le quiere decir al padre? Vale, monseñores, yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que leía acerca de un libro del profeta Enoc, ¿sí? Y me redirigí a la Biblia para buscar sobre ese profeta, pero desaparece de la nada. Dice que él no muere, que ha sido el único ser humano que no murió, sino que a él se le acercan y le dicen, vamos, y él se va, y queda ahí desaparecido de la Biblia. Y otra pregunta que... Pero vamos despacio, primera esa, padre.
Bueno, resulta que Enoch es un caso bien complejo. ¿Por qué? Porque digamos, los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, son escritos por los judíos. Y ellos tienen un canon. Canon quiere decir legal, lo que es. Igual en el Nuevo Testamento, los apóstoles y sus descendientes, los discípulos de los discípulos, escriben los evangelios. Y bueno, resulta que entre los judíos que escriben el Antiguo Testamento hay también apócrifos. No solo existen los apócrifos libros en el Nuevo, sino en el Antiguo también. Y ellos mismos escogieron sacar Enoc 1 y 2, porque son dos capítulos, porque para ellos es muy de ficción. Entonces no hay datos confiables para uno decir, puede decir desapareció, pero no se sabe el término literario a qué se refiera. Si fue que se durmió y murió, fue que se desapareció, se desintegró, o vino una nave espacial y se lo llevó, o se fue a otra dimensión, no se sabe. Segunda pregunta, ¿cuál era? Vale, y la otra pregunta es, la niñez de Jesús. Leía en el libro, que es un libro de enigmas del mundo, se dice que estaba cerca de Japón, que pues en la Biblia solo aparece, creo que es cuando él tenía 30 años. Entonces, antes de eso, ¿qué se sabía de él? O sea, ¿qué hizo Jesús en su juventud? Que si estuvo en el Japón o en dónde. Bueno, ese es un cuento, cuento no, sino historia de hace como 60, 70 años de la cultura japonesa, de un mito, de un cuento que ellos manejan, de una tradición de un ser parecido a Jesús. Entonces lo fusionan y dicen que es Jesús. Resulta que no hay pruebas. Se dice que estuvo en la India, se dice que estuvo en Irlanda, se dice practicó budismo, que estuvo en toda la parte oriental, que estuvo hasta en Estados Unidos, que en Sudamérica, pero no hay pruebas. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que creemos? Y los investigadores y arqueólogos e historiadores, aún historiadores que son judíos o ateos, que él fue un personaje normal, completamente normal, sujeto a su familia, a su organización, a su lugar. La Sagrada Biblia dice que crecía en gracia y en sabiduría. Muy bien, el Monseñor Andrés Tirado resuelve sus dudas hasta ahora, sus preguntas. ¿Quieren hablar con él? Marquen 031-288-4218. Haciendo preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer también. Es más, le voy a tomar una fotografía al padre. Ahí que me pose bien bonito. Ahí. Sonríame. 1, 2, 3. Excelente el padre. Muy bien. Uy, salió la foto paranormal. No se la voy a mostrar. La voy a subir y opinen. No salió. No, salió serio. Salió muy bien. Bueno. Pero la voy a subir al cartel. Y sé que muchos van a empezar a opinar de algo que acaba de pasar en esa foto. Monseñor. Me salió pelo. Anda con chukis ahí. Qué raro. Mis amiguis. Y ahí pueden dejar la pregunta al Monseñor. Obviamente elegimos un par y todo. Mientras hago esto, Lagunilla tiene llamada en la línea. Sí, claro. Por favor. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo. Le voy a pedir antes de empezar su llamada que le baje a su radio, solo por el teléfono. Y bienvenido al cartel paranormal. Acá está Monseñor Andrés para que resuelva su duda. Buenas noches, padre. Muy buenas noches. Pues a mí lo que pasa es que cuando yo tenía 13 años, mataron a mi mamá, ¿cierto? Y entonces, pues yo normal, pues a transcurrir de un año más o menos, pues me apareció en los sueños. Entonces yo como que la alcanzé a ver, o sea, eso fue raro. Yo estaba durmiendo en mi habitación y yo resulté sentado, estirando la mano, y cuando abrí los ojos era mi mamá más joven, más bonita, de pelo blanco, toda de blanco, crespa, pelilarga, y ella tenía 35 años, yo la vi como de 20. Y entonces era llamándome, que venga, que viniera para donde ella. Entonces se me hace extraño ese sueño, o no sé, en el momento no sé si era un sueño o real.
Y en el momento me volví a acostar y volví a resultar sentado, estirando la mano, pero ya no estaba. Ese sueño, padre, ¿qué le podemos decir a él sobre ese sueño? Volvemos a lo mismo, ¿cierto, amigo? Como soñar con alguien fallecido. Sí. Sí, con la madre de él que falleció, lamentablemente. Sí, es... Cambia eso, padre, cambia, por ejemplo, yo siempre he dicho que no hay un manual para los sueños. Es diferente si Laguna sueña con la mamá a que yo sueñe con mi mamá. O de pronto los que soñamos con nuestras madres que han fallecido es lo mismo. Resulta que también viene un componente es en la sensibilidad de la persona. Hay personas que no sienten, no tienen como esa conexión abierta y no se sueñan. Pero eso no quiere decir de que ese ser querido, ese ser amado, no se haya venido, por ejemplo, a despedir, o no lo esté cuidando, o no esté pendiente. Porque es que las relaciones y los sentimientos y la personalidad del ser que se fue no se pierde. O sea, él no deja... se fue el papá o el hermano, el hijo, el tío. Ellos siguen sabiendo quiénes son y la relación estrecha con los seres humanos, con sus familiares. Hay muchos testimonios en el mundo de cómo intervienen y se manifiestan los seres queridos. Pero ahora, en este caso específico, también tiene mucho que ver la muerte. Si fue una muerte violenta o se suicidó, están en un proceso que no es fácil, es complejo. Por lo tanto, cuando hay los casos que he manejado donde se manifiestan en sueños, son sueños muy raros, son sueños muy como fuertes, son como sueños de que la persona no se resiste, o sea, no quiere entender o no acepta de que ya no está. Y que no se quiere ir y que quiere seguir viviendo como estaba viviendo, bueno, en fin. Entonces yo pienso que puede ser esa parte. En la parte psicológica, la mayoría de psicólogos, psiquiatras hablan de que cuando hay una pérdida y hay una conexión fuerte con esa pérdida, en el sueño recreamos ese dolor, esa ausencia, ese deseo de volver a estar con esa persona. Vale, aquí hay una pregunta interesante, la hace Andrés en Twitter, el numeral El Diablo en el Cartel, dice: Tripas, ¿cómo sabe uno si está muerto? Podríamos seguir la misma rutina como si estuviéramos vivos, pero ¿qué tal que sea solo el espíritu creyendo estar vivo? ¿Qué nos hace pensar que estamos vivos? Es un proceso y es muy interesante la pregunta. Mire, en casas y lugares que yo he tenido que ir a bendecir, exorcizar, y se ha realizado, se ha puesto hacer la limpieza, la bendición, el exorcismo a esos lugares y la entidad se ha manifestado, de pronto ha entrado en el cuerpo de alguno. Cuando son muertes que es en segundos, cuando no hay como ese proceso de conciencia, es decir, me voy a morir, o estoy sufriendo, o en segundos, que son muertes muy fuertes. Por ejemplo, yo tuve el caso de una niña que murió de fiebre en un lugar y la niña se presentaba y ella entró en el cuerpo de la mamá cuando hicimos las liberaciones y ella decía que ella hacía toda la rutina del último día que ella vivió. Se levantaba, se bañaba, iba a hacer su desayuno, tal cosa, y después volvía y esto, y que ella quería seguir en lo mismo y que ella no aceptaba que ella ya no estaba, y que le daba miedo todo, y que su mamita, y bueno, eso fue fuerte. Esos son casos muy fuertes emocionalmente, también espiritualmente hablando, y uno empieza en ese momento a una asesoría espiritual en esta entidad, este espíritu, para que ella vaya sintiendo de que ya tiene que irse a la luz. Y han habido reencuentros muy bonitos con familiares que han venido espiritualmente y se manifiestan que se quieren llevar a ese ser porque son de la misma familia. Son cosas que suceden en estos sitios, en estos tipos de exorcismos y de liberación. Hay otros casos donde se cree que es el abuelo, la abuela, el hijo, la hija, pero es el demonio que coge un espíritu bajo el nombre y las características y los engañan muchas veces. Entonces ellos creen que si uno llega y entonces empieza el trabajo y empieza la liberación y se manifiesta realmente el enemigo como es. Padre, ¿el fantasma sufre o el fantasma se puede divertir? ¿A qué voy yo?
Por ejemplo, Tripas murió, se me cayó este techo en la cabeza en este momento. Quedo yo como fantasma. Y me doy cuenta tarde o temprano que ya no estoy ahí. Que no estoy en ese plano y no me ven ni nada. Pero yo puedo empezar a divertirme como fantasma y decirle a esos altos mandos, déjeme como fantasma burlón aquí que me voy a empezar a asustar porque esto me encanta. Uno sí tiene ese poder o no. O cómo funciona eso bajo sus creencias. En la creencia nosotros creemos de que ya con Jesús se abre la puerta para el reino de los cielos. Ahora, eso es lo que nosotros creemos y la tradición y la doctrina. Pero cómo es ese proceso, eso sí no se sabe. Entonces ya viene la experimentación. Entonces volvemos a los espíritus o fantasmas, si quieren llamarlos así, de los niños. Hay niños que no se quieren ir a la luz y ellos lo que hacen es jugar, se quedan como en un estado donde a ellos les gusta jugar y hacer muchas cosas. Entonces a veces se vuelven, les gusta esconder cosas, tirar cosas, jugar con elementos de la casa. Entonces ahí entra uno a decirle, bueno, ese es el camino, esta es la luz. Y hay otros espíritus que no se quieren ir, que se quedan ahí por el libre albedrío y se vuelven negativos. Y yo he tenido muchos casos donde esta es mi casa y yo no quiero que nadie entre y le voy a hacer la vida imposible al que llegue, entonces yo le voy a empezar a hacer esto y esto y esto y se proponen, o sea, ¿eso qué responde? ¿Qué inteligencia? Bueno, gracias, monseñor. Buenas noches. Muy buenas noches. Es lo siguiente, es que es también referente a la historia anterior que hubo de la niña, con la cuestión de el aborto y todo eso, ¿cierto? Pero es que a nosotros nos sucedió, fue ya con mi hija que tenía 3 años, pero ella vio, y no estaba dormida, ella vio fue a mi mamá, ¿sí? Mi mamá hacía 4 años, hacía 8 años, había muerto. Mi hija no la conoció, mi mamá no conoció a mi hija. ¿Sí? Entonces, justo mi mamá murió un lunes, ¿sí? Y ese día era justo el día que murió mi mamá, y era lunes. Sí. Nosotros estábamos en la casa, yo llegué del trabajo, mi hija estaba con una cuñada, y yo me metí a la habitación, y la niña quedó jugando en un corredor. Y de un momento a otro, era como las 7 de la noche, de un momento a otro la niña dice, mamá, salga ligero, que llegó mi abuela. Y yo le dije, ¿cómo así, mami? ¿Qué? Sí, venga, que llegó su mamá, venga, que ella la quiere saludar. Y entonces mi cuñada me retuvo un poquito cuando yo le dije, ¿cómo así? Y ella me dijo, no, déjala, que como ella está cumpliendo años de muerta, de pronto está aquí en la casa. Y ella le dijo, dígale que siga, dígale a su abuela que entre, que acá la estamos esperando. Y mi hija desesperada, una niña de 3 años, desesperada, no, mamá, venga ligero, ay, vea, se fue mi abuela, y como con esa tristeza, que nosotros no la vimos, pero ella sí la vio, ¿entiendes? Entonces, bueno, yo le pregunto a la señora, ¿qué sería eso? ¿Por qué la niña vio a la abuela que no conocía? Y de una vez, pues sí la había visto en fotos, lógicamente le mostraba los álbumes, necesita la abuelita, eso, ¿no? Pero pues ella no la conoció. Y después de ahí, a lo largo de, creo que hasta los 12 años de mi hija, en ocasiones, ella despierta de a su abuela. Veía a su abuela no solo en sueños, sino también pudo verla ya, digamos, como un fantasma, ¿sí? Sí, no sé, es que no sabemos, no nos explicamos. Porque es que hay algo muy cultural. Pues ella la conoció, pero un día se celebró una reunión en la casa de una hermana. Y mi hermana había agarrado todas las fotos que tenía por ahí guardadas y las colocó como en un mosaico. Sí. Entonces mi hija estaba muy sorprendida ese día, que ella dice, mamá, con ese vestido estaba mi abuela, tal día que la vi. Esa fue la última vez que ella la vio. Y ya mi hija tiene 17 años. Y ella pues no ha vuelto a expresar que se la ve. Pero ella la vio hasta que tenía 12 años. Entonces no sé
pronto no sé qué pasar de ir esa ¿qué sería? Bueno, padre, nuevamente sueños y el ver personas también en esta dimensión que han fallecido y no han conocido, sino solo la habían visto de pronto en fotos. Este es el caso de una niña con su abuelita, padre. Mire, por experiencia propia yo he tenido por muchos años muchos niños, porque a mí me llevan muchos niños porque sienten, ven, les suceden cosas. Y muchos de esos niños han tenido sueños que se les ha revelado abuelos, abuelas, tíos, sin conocerlos, sin ver fotos ni nada. Tiempo después es que dicen, mire, es así, así, me dice que es esto y dice que es lo otro y pasa esto. Y después de un tiempo buscan y encuentran alguna fotografía y dicen, sí, es ella o es él. Entonces es sorprendente cómo del otro lado, del más allá, se pueden comunicar y manifestar. A veces simplemente ellos dan las manifestaciones, es que llegaron, están, se vieron, hicieron tal cosa. Hay otros donde sí hay mensajes, donde hay circunstancias de afecto y cosas así. Muy bien. Aquí saco otra pregunta de las redes sociales para el Monseñor Andrés. La pueden dejar en la cuenta El Cartel de la Mega. Dicen acá, padre, que usted qué opina de los famosos viajes astrales, que si cree en ellos. Claro, hay una conexión, y los pueblos sumerios y antiguos del Mesopotamia y el pueblo judío lo llamaban, bueno, le tienen muchos nombres, pero entre ellos es viaje espiritual, encuentro con los ancestros, conexión del más allá. Entonces, los egipcios también, los hindúes, los chinos, bueno, todas las grandes civilizaciones antiguas hablan de que hay una posibilidad de llegar a una dimensión donde uno puede realizar muchas cosas y salir de nuestro cuerpo y nuestro espíritu, recorrer lugares, conocer cosas, sentir cosas. Lo que pasa es que por experiencia propia y de muchos que he atendido, les he ayudado, no es que sea muy recomendable porque se tiende a una vulnerabilidad y se le puede meter un chuki. Entonces ahí viene la cuestión de que uno debe ser muy cauteloso en las cosas espirituales, y a veces nosotros por experimentar o por querer conocer o porque alguien me dijo, porque vi en internet o porque fulano me contó, voy a hacer esto y a ver qué sucede y qué siento, y a veces pues no se dan las condiciones y se da para que se abra una puerta para una entidad. Muy bien, la Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué le quiere comentar al Monseñor? Pues la pregunta se sale, no sé, como un poquito del tema. Lo que pasa es que a mí hace muchísimo tiempo me dijeron que a mí me habían hecho algo para, o sea, como para atarme para que nunca consiguiera una pareja, por decir. Entonces me gustaría saber si eso es posible. O sea, el caso de la brujería, padre, ¿usted cree en eso? Si es posible hacerle un amarre a una persona, un ritual, una brujería, para que esa persona nunca pueda volver a conseguir una persona. Mire, los trabajos de brujería más antiguos, de las civilizaciones más antiguas, celtas, sumerios, Egipto, los griegos, Mesopotamia, la mayoría de los rituales que hacían tienen un componente sexual y un componente sentimental. Entonces sí hay trabajos en ese aspecto. Ahora, diagnosticarlos es la cuestión y darle un tratamiento efectivo es otra cuestión. Si ustedes se van a 5, 10, 15 brujos, pues todo el mundo le va a decir, mire, es que usted le hicieron, es que le hacen, es que tiene 20 entierros, tiene 20 bebedizos, es que ligaron, le encadenaron, le quitaron, le hicieron. Entonces hay que buscar de gente profesional en el área. Y hay cosas que también, por ejemplo, cadenas genealógicas, cosas que uno trae de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Por ejemplo, yo he tenido casos, muchos casos, de que la bisabuela, la abuela, la madre y las hijas han sido
tuvieron solo un esposo, por ejemplo, y se les murió a una edad casi similar todos, por ejemplo, o que todas son solteronas, o todas tuvieron abortos, por ejemplo. Bueno, una serie de cosas que se pueden a veces heredar, entonces también hay que mirar. Y en la parte sentimental, muchos creen que a veces es por brujería o cosas de estas, pero a veces es que si vamos a ser conscientes en esta sociedad y como estamos, tanto hombres y mujeres, pues hay buenos hombres, hay buenas mujeres, pero en general no todos son buenos, no todos son bien, entonces ahí viene el problema de escoger y saber escoger. Acá hay una pregunta, monseñor, dicen, ¿la iglesia cree en los seres elementales cuando se hablan de duendes, de las hadas? ¿La iglesia se pronuncia sobre eso o en la Biblia? En la iglesia sí, en la Biblia no aparecen. Específicamente no, hay algunos visos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero son referentes hacia lo que es el demonio. Ahora, en la iglesia sí hay una tradición de estos elementos que se manifiestan, pero la mayoría se ven como negativos o malos. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué le quiere comentar al padre? Sí, es que cuando comenzaron con el programa, estaba escuchando que ustedes estaban hablando pues acerca del infierno, de que si conoce el infierno y eso. Entonces no sé si el padre o de pronto Daniel tenga conocimiento acerca de una vidente de un pueblo que se llama Garagoa, Boyacá. En ese lugar ella se llama Oliva Vaca. No, hasta ahora me entero, cuénteme. Ella vivía en el campo porque ella ya falleció, okay. Pero antes de fallecer ella tuvo un encuentro con Dios. Una vez que viajaba al pueblo, ella pasaba por un puente y se encontró un señor, y no sé si sea de ignorancia de ella o inocencia, vio un señor. Sí. Y el señor le dijo, invítame a tu casa. Y cuando cuando ella lo invitó a la casa, le brindó un vaso de agua y pasaron un buen tiempo y un trayecto de cosas donde ella dice que él la convidó a conocer el infierno. Y hay un libro que cuenta o que narra la gente del pueblo, donde ella cuenta cómo es el infierno. ¿Y qué contó el infierno? ¿Sabe usted algo? Pues la verdad muy poco, pero yo tengo el libro y hace bastante tiempo escucho su programa y en algún momento se lo quisiera obsequiar a usted. Y en lo poco y mucho donde le escuché, donde supe, pues ella también creo que tiene videos porque la invitaban a programas religiosos, okay. Donde ella comentaba cómo era el infierno. ¿Cómo se llama ella? Oliva Vaca. Y ella contaba de que, digamos, que la gente que moría, depende, digamos, su pecado, su asesinato, entonces ellos vivían ese último momento, que el castigo para ellos en el infierno era vivir ese momento por toda la eternidad. Vea, pues, interesante lo que usted nos cuenta. Sí, señor. Voy a sacar el tiempo y créame que yo se lo llevo, Daniel. Le llevo el libro, soy un fanático de ustedes. Chévere, acá nos encuentra aquí en la 37 con Caracas, en Bogotá, y bienvenido. Sí, señor, pero échenle la buscadita y yo me comprometo a llevarle el libro, Daniel. Vale, muchísimas gracias. Y efectivamente sí aparece en las redes sociales. Ustedes ponen en Google Oliva Vidente y ponen, por ejemplo, Oliva Vidente Infierno y salen audios, se encuentran ustedes audios de esta mujer contando sobre su historia. Sí, hay muchos que han tenido tanto católicos como cristianos como budistas. Personas que están al borde de la muerte y dicen haber visto el cielo. Claro. Eso le quería preguntar, padre. ¿Usted, de Oliva sí, de Oliva yo no la conozco, pero varios sí los conocieron a ellas. ¿Qué opina usted de esas visiones que la gente, como esta mujer, o como cualquier hombre puede contar y decir, mire, estuve al borde de la muerte y en ese momento yo vi el túnel, fui al cielo, vi el hombre de barba, o el que dice, estuve al borde del suicidio y en ese momento vi unas sombras negras que me jalaban los pies? ¿Usted qué opina de esos testimonios, monseñor? No, yo los creo. Yo creo desde la visión de la persona que vive esa experiencia. Pero yo ya entrar y decir, yo ratifico lo que vio,
pues uno entra ya con un poco más de raciocinio y dice, bueno, ¿qué pruebas hay? ¿Cómo se manejó? Pero para la hizo? iglesia eso no sería válido, porque No. usted decía ahorita para la iglesia no hay cielo e infierno. Entonces, si alguien dice, yo estuve Sí en hay el cielo, mire, ahí viene el problema y por eso es que al Papa Francisco bueno, pero no, le pero pegaron no, una- pero no físico así de las nubecitas y la gente ya. Hay infierno y cielo, pero no con la visión que tenemos en nuestra imaginación. Exactamente, entonces, Ujú. pero entonces aquella persona que dice, estuve en el cielo y si es así, Ujú. estaba el Señor ahí de blanco con su barba y me recibió y habló conmigo, ¿la iglesia no creería en ese testimonio? No, sí, claro, no, ellos no pueden dar, porque tendría que hacerse una investigación y la experiencia es muy personal. Correcto. Entonces es muy difícil, y esto también pasa en lo paranormal. Usted, hasta que no es una cuestión colectiva, masiva, usted no puede a través del método científico comprobar realmente, aparte de su visión personal, qué fue lo que sucedió. Yo personalmente creo en esa, respeto mucho porque todo el tiempo conozco gente que han tenido experiencias, no solo gente como Oliva o otros que son famosos, sino gente del común. Y debe haber algo, porque cuando El río suena, piedras lleva. Sí, eso, porque la señora da la visión del infierno, entonces pues le preguntaba al padre, bueno, estos testimonios que, y hay muchos, como el padre dice, mucha gente dice, yo estuve al borde de la muerte y vi y esto y lo santos, otro. y bueno, en fin. Es interesante. Sí, Monseñor, ¿qué significa soñarse con brujas? Bueno, siempre todo sueño que tenga conexión con cosas maléficas quiere decir de que hay alguna presencia que está molestando. Psicológicamente muchas veces nosotros nos sugestionamos y de pronto vemos una película de terror o hablamos de algo, tenemos miedo de algo, así no sea en el día. A veces pensamos, no, es que yo en el día pensé en las brujas y yo me pongo a analizar y tuve la pesadilla con las brujas. Ah, no, pero es que en el día no pensé en las brujas. La mente guarda una semana, 15 días, un mes, 3 meses, guarda ese material ahí, en cualquier momento en el sueño se manifiesta. Muy bien, estamos con el Monseñor. Y atención porque el cartel de la Mega se va a volver a manifestar en Instagram. Esta noche con otro video de un posible, bueno, con un ovni. Se está subiendo un video de un ovni de otro oyente. Para eso es la cuenta, para que compartamos material y cada uno saque su conclusión y opinen. Vamos a las líneas con Laguna. Aló, la Mega. Aló, buenas noches, la Mega, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Aquí está Monseñor para que realice su pregunta. Monseñor, son 2 sueños que me marcaron a mí cuando era pues, más joven. Y en uno de ellos yo me veo en un estadio lleno de gente y llega un momento donde hay unas personas que tienen a mi papá encadenado, le ponen la cabeza como en una especie de un tronco y en el momento de que con un hacha le van a cortar la cabeza, yo escucho una campana y en ese momento me despierto y pues ese sueño me dejó como un poquito marcado y hasta hoy yo nunca le he encontrado como un significado. Mi papá todavía está vivo, por decir que era que mi papá iba a morir o algo, entonces siempre he querido como saber qué de pronto puede significar ese sueño. ¿En el sueño qué más veía? Veía gente cantando. O sea, como si estuvieran celebrando que lo iban a matar. Pues no tanto mi papá, o sea, eso era como una especie de estadio inmenso. Y a su papá le iban a cortar la cabeza. Sí, claro. Claro, como en la época de pronto medieval o algo, Sí, como claro. reuniéndose a celebrar la muerte de alguien. La Revolución Francesa. Sí, claro. Entonces, ese sueño, pues, y yo tengo a mi papá vivo todavía, gracias a Dios. Y yo todavía siempre me he preguntado qué podía significar eso. Porque, pues, muchas veces dicen que no, que uno le sueña eso, que es muerte, que, o sea, cualquier significado le puede dar uno, cualquier persona. Pero la realidad es que me quedó como esa espinita, saber qué puede significar eso. Muy posiblemente había algún peligro, alguna cosa que iba a suceder y gracias a Dios no sucedió. A veces en el sueño hay algo que se llama sueño de premonición, quiere decir de que hay algo que se filtra y en el sueño podemos
percibir, sentir algo que no está bien o algo que está sucediendo mal o que va a suceder, así no sea explícito, así no sea directo, así no sea muy claro, pero que sucede. Por tradición de interpretación de diversos sueños, digámoslo, de diferentes sociedades antiguas y de culturas milenarias, lo que es el soñar con una persona que se está muriendo, se va a morir o la están matando, muchas veces no es esa persona, sino puede ser otra persona que esté en peligro. Pero esto es algo genérico, esto no es que siempre, muchas veces llegan y me dicen, monseñor, es que me soñé que cogían y mataban a mi hijo y no sé qué. Y yo dije, no, tranquila, confiemos en Dios, oremos, no se deje sugestionar. Lo que pasa es que la mente es muy poderosa y sobre todo cuando son imágenes así tan fuertes, queda tan impregnado en el inconsciente que nos deja con temor, pero no, hay que confiar en Dios y Dios es grande y poderoso y Él está con nosotros. Muy bien. ¿Y su segundo sueño? Dijo que eran dos. ¿Cuál es el segundo? El segundo es que pues nosotros vivíamos en ese tiempo en una unidad, eso fue aquí en Cali, ¿no? En ese tiempo estaban había una ola de calor y ya había temblado por ahí unas 2 veces. No sé si de pronto se dieron cuenta que a la madrugada en una ocasión aquí en Cali, mientras que estaba temblando, eso fue ya 4:30, 5 de la mañana, se veían luces en el cielo, ¿no? Sí, se habló de eso y videos también salieron. Sí, eso, pero eso fue en ese tiempo, yo todavía no se había visto y resulta de que yo me veía con una señora y estaba temblando y se venían abajo todos los apartamentos, estaban cayendo y ella me decía, estése tranquilo. Yo pensaba en mi familia. Yo le decía a mi mamá, mis hijos, mis hermanos, me decían, no, estése tranquilo que a ellos no les va a pasar nada, no vaya a pasar esta línea. Había como o sea, no era una línea dibujada, sino que se veía como el pasto, sí, como aquí en una cancha de fútbol, y se veía como una línea, pero no era blanca del todo, ¿no? Y ella me decía, estémonos acá, que acá no va a pasar nada. Y pues la verdad también, eso como que lo sugestiona a uno. Yo duré muchos días que no, lo salimos de los apartamentos. Yo nunca le dije a mi mamá, ni a mi papá, ni a nadie, pero busqué una casa. Yo no pensaba sino que en cualquier momento se cayera eso. Igual, pues yo creo que en mi familia siempre ha habido como una bendición. Mis hermanos están vivos, todos estamos con mi papá y mi mamá. Entonces no sé si de pronto signifique algo ese sueño, que ese sueño sí de pronto he pensado de que es lo que pasa hoy en día. Después de tantos años estamos juntos y la señora me decía a mí que no nos iba a pasar nada, ni a mi familia ni a mí. Esos fueron los 2 sueños que me han como marcado a mí, porque sueños tiene uno cualquiera y lo que usted decía ahora, sueños no con muertos que están matando, están acabando, pero son los 2 sueños que como que me han dejado a mí como la espinita de saber qué pueden significar. Padre, ¿qué le puede decir? Hay momentos donde en el sueño se pueden ver cosas que están sucediendo, pueden suceder, y también que se pueden cambiar. Entonces a veces se manifiesta en el sueño algo que iba a suceder, pero como se manifestó en el sueño ya no sucede. Entonces eso es una ventaja de eso. Los egipcios lo creían mucho, de que usted, por ejemplo, iba a pasar por un momento difícil, una tragedia, y usted se lo soñaba y después ya no ocurría. O sea, como que el sueño lo anula. Exacto. O sea, al soñar con algo malo, anticiparse es ayudar a anularlo. A liberar. Eso es lo que los egipcios creían. Interesante esa teoría. ¿Y también hacia lo bueno? Si uno sueña algo muy bueno, también puede ser que suspenda eso. Es posible. O sea, al soñar que uno va a ganar la lotería es como si le suspendieran que ya no se la va a ganar. Posiblemente. Vea, buena esa teoría. Muy bien, acá hay otra pregunta, muchas preguntas para el monseñor ahí en la fotografía del cartel de la Mega donde aparece el monseñor. Dicen acá, monseñor, no quisiera bautizar a mi hijo hasta que tuviera conciencia, o sea, hasta que fuera más grande y él aceptara. ¿Eso es malo?
No, no es malo, es respetable, pero hay que entender lo siguiente. Cuando el cristianismo creció, eh, Juan Bautista fue el primero que inició con los bautizos, fuente de purificación, de limpieza, de transformación. Y él decía, yo bautizo con agua, vendrá uno que bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. Ya cuando Jesús empieza su ministerio y los que lo siguen también se bautizan y ellos siguen bautizando, entonces eran grupos numerosos donde padres, hijos, hermanos, todos ya eran bautizados. Entonces, ¿a quién quedaban de bautizar? A los niños. Por eso es que se empezó a bautizar a los niños. Y es un regalo que usted le da a su hijo. Entonces, cuando usted le va a dar un regalo, usted no le pregunta, ¿quiere o no quiere? Usted se lo da. Es respetable porque el tiempo ha cambiado, el mundo ha cambiado y obviamente muchos dicen, no, yo espero que mi hijo decida si quiere estar en la iglesia católica, la iglesia cristiana o budista o hinduista, pero si nace en un esquema, en una tradición cristiana católica, sobre todo católica, usted lo que va a hacer es de una vez ofrecer, y desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento vemos que los niños recién nacidos eran ofrecidos, eran llevados al templo a ser ofrecidos y bendecidos. Los ofrecían a Dios para que fueran bendecidos. Entonces yo creo que nosotros los niños debemos de bautizarlos desde pequeños. Ya viene la confirmación, que ya es cuando él está grande y dice, bueno, sí creo, no creo, yo cojo mi camino o miro qué hago. Pero es muy respetable, sí, hay muchos que dicen, no, yo prefiero que mi hijo crezca y que él tome su decisión, pero el bautizo es un sacramento, es una protección, es una ayuda, es una gracia, es estar con la unción del Señor, recibir a Cristo. Entonces es algo muy importante, pues que yo digo, bueno, es mi hijo, a mi hija yo mismo la bauticé cuando ella nació, por ejemplo, y se la ofrecí a Dios y ya ella crecerá y dirá, bueno, papi, yo ya no quiero ser cristiana, católica, voy a volver agnóstica o lo que sea. Bueno, eso es mi hija, ese es su camino, viva una vida recta, moral, entregada a los principios, a la ética y la moral. Usted verá qué religión va a escoger, pero uno infunde también en el hogar esos valores, que la religión no es solo imponer, sino es ética, es moral, es responsabilidad, es espiritualidad, que uno se lo debe regalar, es un regalo a los hijos. Ya ellos, cuando crezcan, ellos decidirán por sus propios medios y su criterio qué es lo que quieren hacer. Muy bien, última llamada para el Monseñor Laguna. Hola, Mega. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Luz. Luz, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor? Gracias, mira, yo tengo 2 sueños. Bueno, el primero, mi padre falleció hace muchísimo tiempo. Y en una ocasión me soñé viéndolo a él como en un espacio abierto, pero en medio, como en un chamisero, o sea, muchos palos, muchos, había como mucho... ¿Como entre la selva? Eso, como mucha selva, él estaba así como perdido en toda esa selva. Uh-huh. Yo lo encontré ahí perdido en esa selva y me dirigí a la casa y le dije a mi mamita que mi papá estaba muy enredado en esa selva, que necesitábamos ayudarlo a salir de ahí. Y ella fue conmigo a la selva donde él estaba y ella lo miró y dijo, no, yo no lo perdono, y se dio media vuelta y se fue. Mi mami está viva. Ok, ese fue el sueño, ver a su papá en medio de la selva tratando de salir de ahí y su mamá aparece y dice, yo no lo perdono, y lo deja ahí. Ajá. Ese sueño lo tuvo usted. Sí, señor. Monseñor, ¿qué podemos decirle a ella? Estas entidades, estos espíritus, estos seres, guardan información, memoria. ¿Cómo, dónde? No lo sé, pero la guardan porque en varios exorcismos y liberaciones ellos saben muchas cosas, se acuerdan de muchas cosas, sienten muchas cosas. También hay cosas muy marcadas que quedan impregnadas en el espíritu de ellos sobre las relaciones afectivas. Cuando la persona muere y tiene deudas, tiene
dificultades, hubieron rencores, hubieron problemas, hubieron pasión, hubo amor, bueno, en fin, sentimientos que sean fuertes, que queden marcado, impregnado su espíritu, su esencia, ellos siguen con ese sentimiento en el más allá. Entonces, he tenido casos de manifestación de espíritus, de entidades o fantasmas, si le quieren dar ese nombre, donde se han aparecido, se han manifestado, han entrado en un cuerpo, por ejemplo, y han dicho, no, es que fulano me hizo, es que fulano me dijo, mi hijo se portó así y yo lo iba a perdonar o no me perdonó, o me quitó, o me robó, o me traicionó, o yo lo amo mucho, o, bueno, esos sentimientos quedan. Entonces, ellos entran en un proceso de limpieza de todo eso, y eso dura su tiempo. Por eso a veces se manifiestan, cuando vemos un sueño, que estos espíritus, estas entidades, fantasmas, seres queridos, como los quieran llamar, están como en sitios no muy claros, no muy de luz, no muy bonitos, es porque están en su proceso de limpieza. ¿Y el otro sueño cuál es? O sea, yo me sueño muy seguido con una bebé, o sea, con un bebé. O sea, muy constantemente me sueño que tengo un bebé. A veces es una bebé, a veces es un bebé, pero es muy repetitivo el sueño. Con una bebé que tiene una bebé, ¿qué le podemos decir, padre? Bueno, desde la psicología es porque de pronto hay una frustración o hay un deseo o quisiera tener o perdió, bueno, alguna cosa referente en la parte psicológica. A la parte espiritual de sueños, puede ser posible que ella vaya a recibir esa bendición o que algún familiar la reciba, de que llegue un bebé, un niño, una niña, o alguna sorpresa, algún cambio, alguna bendición, algo bonito que está por llegar. Muy bien. Les recuerdo en la cuenta del Cartel de la Mega hay un nuevo video de una mujer que se llama Yulitza. Dice que fue grabado el día 14 de enero del 2020 a las 6:29 de la tarde con un celular YT 2019 cámara de 13 megapíxeles. Lo que vimos en el cielo no titileaba, dice ella. Y pues entre risas nerviosas con mi esposo pensamos que era un ovni. Gracias y por favor juzguen ustedes. Al que le gusta el tema de los ovnis, hay 2 videos que hemos subido hoy en la cuenta del Cartel de la Mega de ovnis para que ustedes los revisen y los vean. Bueno, monseñor, antes de dar las gracias y despedirme acá, voy a elegir una pregunta más y tiene que ver acerca de los exorcismos. Dice acá alguien, monseñor, en redes sociales que le gustaría le hiciera una liberación a un familiar de ella, pero con la iglesia directamente. ¿Que cómo es el proceso? ¿Cómo puede hacer? Claro, bueno, primero que todo, donde viva, tiene que ir a la diócesis o la arquidiócesis y hablar con el párroco y contarle su historia. Aconsejo de que ya haya pasado por psicología, médico general, médico especializado, junta médica, psicólogo, psiquiatra. Cuando ya tenga el cartapacio lleno de todos los exámenes, esto se acerque para que le tengan más en cuenta su caso. Él tiene que hablar con el obispo tiene que, si hay un exorcista oficial en la diócesis, lo van a remitir hacia él. Y ya con él empieza un proceso, un tratamiento donde primero va a haber un diagnóstico, él le va a hacer unas pruebas, según lo que el obispo determine, él le puede hacer el exorcismo o no, o si no tienen que mandar el caso a Roma, que puede durar una eternidad para que le digan sí, puede hacer el exorcismo, y si el caso es factible, porque pasa una junta, ellos tienen el exorcista no es solo, tienen varias personas que le colaboran. Entonces llegan como a esa conclusión, entonces hablan con el obispo y le dicen, mire, este caso amerita, estas son las pruebas, podemos hacer o el exorcismo menor o mayor, que son 2 diferentes, y en casos más difíciles, pues los mandan a Roma para pedir autorización directamente. Monseñor Andrés Tirado, los que lo quieren encontrar para ayuda espiritual, temas de liberación, de brujería, ¿en dónde lo encuentran usted? Sí, sanación, liberación, progreso, prosperidad, restauración de hogares, ayuda con los hijos, el fuerte mío, lo que es liberación, los exorcismos, lo que es todo eso de brujería, paranormal, fenómenos paranormales. Tenemos la escuela en alta espiritualidad donde damos cursos virtuales. El domingo los esperamos vamos a realizar una misa de prosperidad para los que quieran recibir esas bendiciones.
En Bogotá en las tardes al 600-3445 pueden llamar y con mucho gusto les colaboraremos. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por este regalito, este libro, Los 7 rostros de Jesús. Es interesante porque habla desde diferentes perspectivas sobre Jesús, entonces es una visión amplia del hombre, con mucho cariño. Muchas gracias, Monseñor, que me la da muy bien. El Señor los bendiga, infinitas noches y que duerman y los angelitos los cuiden y los custodien. Camilo Robles. Camilo Robles, bienvenido. Bueno, ¿qué historia nos quiere compartir? Bueno, Jesús, antes felicitarlos a usted y a Laguna por ese buen programa. Desde hace muchos años los escucho. Gracias. Y pues, desde hace tiempo quería comunicarme para contarles la siguiente historia. Resulta que mi papá fue policía y él estuvo de comandante en un pueblo del Meta. Sí. Y esta historia es sobre brujas. Resulta que una noche él estaba encargado del pueblo y cuando lo fueron a despertar diciéndole que había una turba de personas del pueblo que querían acabar con el prostíbulo porque aparentemente había una bruja ahí. Entonces él le tocó ir hasta allá y cuando lo dejaron ingresar, pues encontró en el cuarto del pueblo a la muchacha sangrando con un machetazo en una parte del brazo derecho donde tenía todo el brazo abierto. Entonces resulta que la historia es de que en una casa de allá cayó un pájaro en la noche y una señora estaba recogiendo la ropa y cuando despertó al esposo y al hijo, el hijo salió con un machete y se lo pegó al pájaro grandísimo, ya decía que medía más de 2 metros. A lo que se lo pegó, pues el pájaro salió volando y lo fueron siguiendo hasta que lo vieron caer a la parte del prostíbulo. Entonces cuando ya mi papá estuvo allá y verificó, dijo que en el cuarto pues habían plumas grandes negras y pues que la dueña del motel del prostíbulo le dijo que sí, que la chica era bruja y pues digamos que molestaba al señor de esa casa y es algo paranormal y que se supone que en este caso las brujas existen y le creo pues a lo que dice mi papá porque lo vivió de frente. Bueno, esa historia de brujas. ¿Tiene una segunda historia? Sí, una noche resulta que sentí como cuando algo ingresó a mi cuarto, pensé que era de pronto mi papá, pero entonces empecé a sentir miedo y me tapé, pero no logré ver. Cuando sentí que algo agarró la parte de la cama trasera y se escuchó como cuando le clavan las garras a la cama, pues a la madera, y me arrastró. Entonces yo empecé a ver hacia la pared y la cama se alejaba bastante. Yo creo que me alcancé a alejar como unos 10 metros de la pared, pero mi cuarto no tenía más de 3 metros de grande. Cuando se escuchó un ruido en alguna parte de la casa, lo que la tenía, la soltó de una vez y me fui rápido contra la pared, pero antes de llegar, pues se detuvo y la cama estuvo normal. Resulta que cuando me fui a donde mis papás, ellos no escucharon ningún ruido ni nada, y tiempo después una señora que veía cosas nos comentó que pues esa noche sí me había visitado una presencia paranormal y me mandó a hacer unas oraciones en las noches antes de dormir, que para que esta presencia no se siguiera manifestando. ¿Y le funcionó? Sí, y en ocasiones cuando los escucho a ustedes, por las recomendaciones que ustedes hacen, que cuando uno tiene temor, que mejor apagar el radio y acostarse a dormir, hago la oración y digamos que eso me tranquiliza. Muy bien, pues muchas gracias por las historias, amigo. 1123 Laguna, otra historia. Aló, la Mega. La Mega. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablamos? La Mega, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mario. Mario, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. ¿Qué historia nos trae esta noche? Bueno, yo tengo una historia. Un día veníamos de Santa Rosa de Osos hacia Bogotá y eran como las 2 de la mañana y yo venía manejando y ya veníamos muy cansados, veníamos con un compañero y nos dio por abrillarnos y en una bomba donde solo hay mulas. Y resulta que el vigilante llegó por un ladito y nos alumbró la camioneta con la linterna. Y nosotros dijimos, bueno, que nos íbamos a quedar ahí. Y el man dijo como que, bueno, bien, sino que como no los vi, y ya nos estábamos quedando otra vez dormidos, y mi amigo me dijo, Mario, mire qué quiere la señora. Cuando abrí la puerta, pues no había nadie. Y salgo de la camioneta y tenía un olor por debajo, como a mortecino, como a muerto, como a animal descompuesto. Exacto. Y le preguntamos nos acostamos normal en la camioneta esa noche, le preguntamos al vigilante al otro día, y no, nos comentó que él trabajaba solo, que él le entregaba turno siempre a las 11 de la mañana. Entonces, siempre nos dio algo de susto, y claro, pues. Pero él nunca les comentó algún tipo de fenómeno extraño que ocurriera en el lugar.
No, él no. Y nosotros inclusive le comentamos que habíamos sentido el olor como a muerto, así como animal muerto por debajo de la camioneta, y dijo que muy raro, porque él era el que solo trabajaba ahí con otro encargado. O sea, solo 2 personas y eran hombres. ¿Y de pronto alguno de ustedes no tuvo tal vez algún antecedente con ese tipo de sucesos? Pues nosotros, pues la verdad sí, yo sí por aquí en mi casa sí siempre lograban como asustarnos y eso, pero no fue tan duro como ese día que fue mi amigo vio a la persona física. Aquí, por ejemplo, pues se escuchan cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Se escuchan las cortinas cuando se corren. Bien, bien, gracias. Ahí la va a atender Juan Palaguna. Bienvenida. Sí, buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué historia nos trae? Bueno, primeramente un saludo para ti, mira, y para todos tus oyentes que te sintonizan a esta hora de la noche en todo el país. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, la historia una historia vivida de mi abuela. Lo que me trae ahora aquí a colación es contar algo que ella vivió. Adelante. Sí, claro. Aló, la escuchamos. Sí, bueno. Mi abuela en la actualidad tiene 80 años, verá. Y ella de joven, por ahí, ella me cuenta que tenía 15 años, se enamora de un hombre. Y comenzaron sus amoríos y, o sea, mi bisabuela no quería que ella tuviera esa relación con ese hombre, pues era un poco mayor que ella. Entonces mi abuela decide ya en esa inexperiencia de su primer amor y quizás de pronto emocionada, enamorada, ella decide aceptar que él la saque de donde ella vivía, que era justamente, eso era en Montelíbano, Córdoba, que ella estaba. Y cuenta mi abuela que la trajo acá a una parte del Cesar, llamado el Copey Cesar. Sí. Ahí comienza a desenvolverse toda la historia de mi abuelita. Bueno, ya, después de un tiempo que ya se organizaron, que estaban viviendo pues bien, juntos y todo, mi abuela queda embarazada y tiene una niña. Me cuenta ella, tiene una niña. Y pues después del transcurso, sin métodos anticonceptivos ni nada de eso, nuevamente mi abuelita queda embarazada. Ahí es donde comienza de pronto el calvario de ella. Porque este señor, como que no le agradó mucho la idea de tener otro bebé, otro niño. Y no, él decide de pronto organizarse con otra persona, ya deja a mi abuela y él comenzó otra relación casi paralela con la de mi abuela, pero mi abuela se dio cuenta y le dice que no, que deje eso así, que si va a estar con ella y si va a estar con la otra señora, pues entonces el señor decide irse y dejar a mi abuela sola. En ese momento mi abuela ya tenía, me cuenta ya, 17 años. En donde estaba en una parte donde no tenía su familia, no tenía ningún apoyo de hermano, ni de primo, ni absolutamente a nadie, ¿me comprende? Entonces, mi abuela me cuenta que ella queda sumida en un gran dolor. Y sí, me cuenta que lloraba mucho y se entregó a fumar, y ella dice que ella lo único que lo sostenía era tomar tinto y fumar, y en ese momento también estaba embarazada y tenía una bebé de brazos. Entonces mi abuela, con ese grande dolor que ella tenía, ya no se pertenecía, pero como era una persona o siempre ha sido una persona que le guardan estima, que se gana el cariño de las personas. Mi abuela fue una persona muy trabajadora. Entonces ella pues se ganaba la vida en casas de familia, lavando, cocinando, ayudando a las matronas en ese momento
de las casas que tenían dinero, y pues la llamaban y la contrataban. Y ella comenzó a medio ahí a componerse y a seguir su vida. Pero no, llegó un momento en que la tristeza, la pena, la soledad, la estaba marcando mucho. Y ella me cuenta que ella conoce a un señor y conoció toda la historia de ella, pues ellos se conocían porque eran casi del barrio. Y el señor le dice, mira, hay una solución si tú te quieres vengar. Claro está, hay una solución. Entonces ella dice, no es únicamente lo que quiero es venganza. Yo lo que quisiera es que él sintiera pues lo que yo siento. El dolor que sienta mi corazón, yo quisiera que él lo sintiera. Y el señor le dice, mira, yo quisiera ayudarte. Y le dijo a mi abuela, ¿cómo podrías ayudarme? Y dije, mira, yo tengo un libro antiguo de unos secretos muy poderosos y muy potentes. Tú míralos a ver si te sirven. Ese libro me lo obsequió mi abuelito. Pues mira, a ver si te sirve algo ahí. Entonces ella le dice que si se sabía alguna oración, que si era de oración, y dice, claro, tienes que hacer algunas cositas y también aplícale la oración. Entonces ella le dice, pero ¿te sabes tú la oración? Y le dice él, no, lo que pasa es que yo no sé leer. Si quieres, coges el libro, yo te lo presto y tú sabes, sí, yo sé leer, mi abuela evidentemente sabe leer. Entonces ella le dice, con ese desespero obviamente, y le dice que sí, que le preste el libro. Y ella lo coge y comienza a hojearlo. Y yo y como que cogió una oración o un rito demasiado, como te dije, fuerte. Consistía en que ella tenía que conseguirse una tinaja pequeña, no muy grande, porque ella iba a meter un animal ahí. Y era un sapo. Te consigues la tinaja, te vas a conseguir unos espinos, te vas a conseguir 2 gatos y te vas a conseguir el sapo, ¿verdad? Te lo mencioné. Sí. Llevaba el sapo, las espinas, la tinaja, papel y lápiz, obviamente. Eso le decía el libro a ella, que ella tenía que conseguirse eso. Mi abuela, en su inmenso dolor, como siempre te lo estoy recalcando, ella consigue eso, ¿no? Porque quería que él sintiera el dolor que ella estaba sintiendo por haberle hecho pues esa maldad de haberse ido con otra persona. Bien, decía que ella tenía que sacarle los ojos vivos a ese animalito. Y sinceramente no sé, me horroriza cómo haría mi abuela eso, ¿me entiendes? Por eso ella dice que ella le sacó los ojos y tenía que cosérselos. Le saca los ojos, se los cose, la boca, coge el nombre de la persona, lo metió dentro de la boca de este sapo, lo cosió, a su vez tomó el gato, lo mata, le saca toda la sangre, lo echa porque ya previamente tenía la tinajita y dentro estaban las espinas. Mírate tú eso. Ella vierte la sangre de ese gato ahí y ella coge ese sapo y lo mete dentro de esa tinaja y lo tapa porque decía que tenía que quedar completamente oscuro. ¿Aló? Sí, la estamos oyendo. Bueno, tenía que quedar completamente oscuro, colocarlo en un lugar oscuro y ella tenía que aplicarle esa oración a esa cuestión para que pues surtiera efecto. Ella me refiere que sí, en la noche hizo eso. Y ella se acostó tranquila. Sí. Pero, oh sorpresa, la ha despertado un aleteo de algo que ella se levantó pues toda aturdida y no sabía pues qué era lo que estaba aleteando, porque estaba en medio de una casa en donde pues abanico en ese momento nada que ver. Entonces ya se sienta en la cama y pues abre los ojos y ya siente lo que es, vuela de un lugar
de un extremo del cuarto al otro extremo del cuarto y le aleteaba como en círculo. Y pues ella no sabía, y es aturdida, y me dice que prende una vela y ya alcanza a ver un murciélago inmenso, un murciélago grande. Y ella pues ahí le dio nervio, pues no sabía ni qué hacer, y pues mi abuelita se sabe el Padre Nuestro, y ella comenzó a hablar el Padre Nuestro, a rezar el Padre Nuestro, y como pudo, pues ese murciélago se fue. Al día siguiente, ella ya escucha rumores, y porque como que el señor vivía no muy lejos de donde ella estaba, sí. Y ella, una vecina, pues le dice que fulano de tal se encuentra gravemente mal. Imagínate tú lo que son esas cosas, que se encontraba mal. Entonces ella dijo, bueno, ya sé, esto está surtiendo efecto. Lo del ritual que le estaba haciendo. Exacto. Ahora no voy a desistir, voy a dejar ahí para ver hasta dónde vas a llegar. ¿Y en qué terminó todo? Porque me estoy quedando en tiempo. ¿Y en qué terminó todo? Sí. Al final, ¿hasta dónde llegó ese ritual? Bueno, entonces el ritual queda de que pues la siguiente noche llegaron, ella se acuesta normal, como que leyó la oración, y ahí sí llegaron otros murciélagos, no uno solo, sino ella dice que fue una cantidad de murciélagos que llegaron horrible, y ella me cuenta a mí que ella tuvo que salir corriendo de ahí de donde estaba, porque querían picarla, se le querían meter al cuerpo, y pues había un río cerca de donde ella estaba, y ella sale corriendo al río, se metió al río como pudo, y ahí mientras ellos llegaban que querían caerle en la cabeza, ella se hundía, pero ya estaba despuntando el alba, ya estaba amaneciendo, y entonces, para terminar, ella ya sale de ahí como pudo, todo temblorosa y con mucho temor, y ya encuentra la gente que estaba hablando de que el señor ya estaba como que en agonías de muerte, y ella llegó enseguida, cogió la tinajita que tenía, le quita todo, coge el sapo, le descosió los ojos, le descosió la boca, saca el papel, y pues todo esto lo destruye. Y fíjate, el señor logra salvarse. Pues el señor ya después comenzó a recuperarse y todo, y ella en el momento en que ella estaba haciendo eso, ella dice que ella se arrodilla, mira al cielo y comienza a pedirle perdón a Dios y a pedirle mentalmente perdón a él por hacerle eso, y que pues se le había salido de las manos lo que había hecho, pero que ella nunca más volvería a atentar contra la vida de él ni de ninguna otra persona. Y ella me cuenta que ahí terminó llorando y destruyó todo, y sí, ahí le terminó a él. El señor pues evidentemente no muere,